Bueno, bienvenidos venezolanos en Venezuela y en el resto del mundo. Cuadro Adentro tiene hoy una edición especial. Hoy el béisbol ya no va a ser en serio, sino va a ser en broma, porque tenemos nada menos y nada más que a Jaime Ballesta, nuestro humorista, quizás uno de los más insignes de Venezuela y conocido en los bajos fondos como Otrova Gomas. Jaime, bienvenido. Un saludo, ¿cómo estás, John? Un placer estar con ustedes. Aunque estemos separados, seguimos los corazones pegaditos, como todos los venezolanos. Donde nos encontramos, que sea en el aire, estamos felices porque nos lo quitaron el país, por lo menos seguimos volando en los lugares, ¿no? Sí, seguro. Jaime, entiendo que en alguna época de tu vida, porque tú has vivido una vida muy intensa, pero ha sido por etapas, ¿no? Tuviste una etapa que el béisbol era para ti, te gustaba y lo vivías. Claro, pero Después te fuiste a otras áreas. Cuéntame de esa etapa donde el béisbol formó parte de tu bueno, vida. esa fue la etapa, como todos nosotros que comenzamos a jugar béisbol en el bachillerato, del bachillerato incluso hasta, yo me aguanté casi llegando a la universidad el primer año y después lo dejé, incluso, o sea, no jugaba ya y empecé a ir al estadio, a los juegos importantes, disfruté mucho de los grandes jugadores nuestros, era fanático, obsesivo, llevaba los numeritos como todo el mundo, ¿no? Igual que llevarlo en las grandes ligas, porque el béisbol venezolano siempre estuvo pegado a las grandes ligas, ¿no? Correcto. Como tú lo sabes, bueno, era la época de Carrasquelito, de su tío, de Luis Aparicio también, de Andrés Galarraga. Oye, todos esos grandes del béisbol me apasionaron en los días juveniles. Y de verdad que lo abandoné un poco porque seguí en otras cosas. Una fue esta época que me voy al extranjero a un cargo internacional que tenía y bueno, allá no se jugaba béisbol en Europa, se jugaba fútbol. Empecé no a jugar, sino a hacerme un poquito fanático del fútbol, le cogí mucho gusto también. Regresé a Venezuela y ahí me atrapó otro deporte muy diferente, que fue, bueno, eran dos. Uno era el buceo para el fin de semana, con navegación a vela. Yo tenía un velero con el que atravesé el Atlántico y además de eso, medio Pacífico, fuera de todas Wow. las islitas del Caribe. Imagínate la pasión. Entonces, aquel béisbol del el lanzamiento para home, eso se me fue yendo un poco y caí en las manos de uno de los deportes más aprensivos que existen, que es el golf. Yo Ah, empecé a mira. jugar golf en serio y duré jugando muchos años, casi te diría 20 años, hasta que ya llegó un día en que decidí pararlo porque tenía problemas de columna que se resolvieron, pero en esos momentos no pude continuar el golf. Ahorita, por edad, creo que me queda un deporte fundamental, que es el que debemos jugar todos nosotros cuando ya pasamos de los 80, y es el ajedrez. El ajedrez. Y cuando prepárate para... Tú sabes que yo participé en la primera transmisión de un juego de ajedrez por radio. ¿Así? Te lo imaginas, ¿no? Sí, como no, claro. El jugador Cuatro blancos. acaba de mirar, no sabemos hacia dónde. Sí, miró el rey de la otra parte y estamos viendo, señores, a la reina. Sí, 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 debe es ser el único emocionantísimo deporte un que juego de sabemos. ajedrez por radio. Debe ser una cosa súper excitante, ¿no? ¿Cómo no? Igual que tú no has visto el béisbol en cámara lenta. Tú nunca has ido a una partida de béisbol en cámara lenta. No, no. Eso es interesantísimo. Imagínate todo el proceso normal, pero que cada uno de los jugadores, el lanzador, en lugar de hacerlo, tú sabes, lanza la pelota, empieza con aquella lentitud que era muy frecuente en los pitchers y sigue siendo frecuente. Ellos cogen su tiempo, soban su pelota y luego se lanza. Pero en ese juego es el completo. Ya tú no corres de home a primera, sino te vas con una lentitud extrema, pero tampoco te puedes sacar a out, porque el que está allá no puede correr ni puede lanzar la pelota tan rápido, tiene que lanzarla con una lentitud que
sigue el juego igualito, solamente Y que ahí, ahora, yo me imagino, Jaime, que ahí fue donde se inventó el jugador con talento, ¿no? bueno, claro, ahí está la Porque iba inteligencia. muy lento. Y te voy a decir algo que vi que me llamó la atención y no lo olvidaré jamás. A lo mejor lo consigues y todo el mundo lo puede buscar en las redes, en Google aparece de todo, ¿no? Y ahí puedes estar. Yo vi una partida de béisbol de los grandes filósofos de la historia. Imagínate tú eso. Y no te estoy hablando en broma, te estoy diciendo algo que de verdad lo vi, pues, o sea, pero no eran los grandes filósofos auténticos, sino disfrazados, unos de Sócrates, el otro de Aristóteles, y aquello fue una cosa única, yo no me lo imaginé, tal vez porque yo era amante del béisbol muy intenso en una época y luego caí en otra época en una pasión por la filosofía. Entonces se me conjugaron los dos elementos y fui ¿Tú te sumamente... imaginas una discusión de un strike mal cantado por un filósofo, ¿no? No, Con el seguro. umpire, debe ser algo No, realmente horroroso. emocionante, ¿no? Sí, se jalaban las barbas. Uno que era Platón, no se me olvida, ¿no? Cuando lo sacan out en una carrera hacia home, pero a toda velocidad. ¿No? Después, cuando le ponen out, empezó a jalarse la barba. Fue divertidísimo. Ya. Mira, ¿y cómo está el béisbol por allá? ¿Tú estás medio jugando todavía? Sí, el béisbol en los Estados Unidos se ha jugado contra viento y marea por lo del COVID, están jugando sin público, es una cosa No, emocionantísima, emocionantísima, de verdad, los jugadores cada vez pues tienen más fervor por el béisbol debido a eso, y bueno, con las restricciones, cuando hay un equipo que se contamina uno con el COVID, pues y se contaminan 10 al mismo tiempo, hay que parar 4, 5, 10 días sin jugar, pero bueno, el béisbol ha continuado. Lo que pasa es ahora que claro, de y esa sobre pasantía todo, tuya en Europa, me parece que quizás era difícil ver la Liga de Béisbol de Praga o el no, béisbol eso en no, Rusia. Eso debe ser algo emocionantísimo, ¿no? y tú sabes que ahora que llegó el COVID, yo pensé en un momento que uno de los pocos jugadores que están seguros en el equipo, de los que están en pleno juego, es el catcher, porque es el único que usa máscara. Yo no Ah, sé si te claro, has dado cuenta, y sí. parece que los virus no le penetran a las máscaras No, de no, hay catcher. unas máscaras que son, inclusive tienen protección para eso, ¿no? Sí, es difícil. La Federación de Béisbol de Rusia tiene unos estamentos muy estrictos, ¿no? Dicen, Imagínate, o juegas imagínate. o te vas a Siberia, o cosas como que un error puede ser fatal. Es decir, que tienes que jugar el béisbol so pena de caer muerto, ¿no? Pero tú sabes que el béisbol ha traído, Jaime, y quería conversar de eso contigo, porque tú que eres una persona que conoce a mucha gente, el béisbol ha traído tanto fervor en Venezuela. Ya hoy en día el béisbol no es una cosa ocasional. Hay en este momento una cantidad de Sí, jugadores en grandes se ligas acabó. muy Sí. grande, sino que la gente le ha puesto nombres a los hijos del béisbol por lo mismo, ¿no? Fíjate que Yo en no Maracaibo sabía. está Strike One Fernández, ¿no? Eh, está el Señor Peña, está el Play Montero, Troquinado Smith, Pero eso es Maracaibo, eso es Maracaibo. Guailberto Quintana y está Don Paya Costa. Yo no sé si por allá, por esos lados donde tú vives, hay quizás algunos jugadores de esa talla, ¿no? No, no, allá no llegan a esos niveles. Lo que pasa es que eso me suena mucho más a Maracaibo. El maracucho siempre fue, eso es lo más grande que ha dado Venezuela por la inventiva de los nombres. Eso es más, yo saqué un diccionario maracucho que se ha vendido muy bien, se vende mucho en el planeta Júpiter, porque es el único lugar donde pueden reconocer esos nombres tan extraños, ¿eh? Porque el jupiteriano permite cualquier cosa, ¿no? Tú has estado varias veces en Júpiter, eso sí yo lo Y, tengo entendido. y desgraciadamente ya con el paréntesis del caso, chico, yo sí he sufrido, hablando de Maracaibo, lo que le ha pasado al Estado Zulia por la desgracia del país en este momento. Pues así como han querido pulverizar a una de las mejores partes, de las más productivas, de las más tradicionales y que constituye uno de los pilares fundamentales de la nacionalidad venezolana. ¿Cómo Sí, nos los han destruido? Porque yo digo no los han porque el Zulia sigue siendo de todos los venezolanos, porque claro. seguimos y estamos solidarios totalmente. Yo cada vez que puedo defenderlo, ataco a los atacantes diabólicos que le golpearon de esa manera tan miserable, sin agua, sin luz, sin alimentos en buena parte de la población. Sin Una gasolina, tragedia, una verdadera tragedia. sin gasolina.
Eso es obvio, pues imagínate, el centro más rico de producción de gasolina y de explotación petrolera venezolana destruida. Yo lo que nunca podré entender es que eso fuera planificado de esa manera. Yo no creo que la maldad humana llegue a esos niveles. Creo que fue más por la incompetencia y por el desaforado robo a las instituciones nacionales, privadas y públicas, porque ya ellos hicieron público lo que era privado y la desmontaron también. O sea, no, ni siquiera para darle chance a alguien a que estuviera con el producto que ellos habían creado, ¿no? Sí. Pues sí, sí, Bueno, tú señor. sabes que en uno de tus libros tú comentabas que habían combinaciones peligrosísimas, como por ejemplo un idiota con iniciativa, ¿no? Eh, Sí, pero entonces, no a lo creo que mejor es tan tenemos fácil. parte de eso, una combinación de las dos cosas, pues, No, no es fácil ser idiota. Hay que nacer tonto, haber estudiado en una primaria donde den idiotez más avanzada, profundizar la estupidez en bachillerato, ir a la universidad a un buen curso de imbecilidad. Yo personalmente también les recomiendo a ellos que están en ese mundo a que hagan un posgrado de estupidez absoluta, que ayuda mucho a manejar países como Venezuela que han caído en sus manos. bueno, como bien decían en una oportunidad, hubo un momento en Venezuela, uno de los presidentes, no recuerdo si fue Sublet, que, que alguien montó una obra de teatro y se burlaba del presidente. Entonces lo mandó a llamar a Palacios, al humorista, y el humorista fue al teatro, al palacio, y bueno, todo temeroso porque pensaba que lo iban a meter preso, pues. Y resulta que le dijo que le contara la obra y se la hiciera allí. Entonces el tipo se reía mucho y le dijo, mira, yo creo que te faltó todavía. Lo bueno es que siga usted con su obra, que mientras el pueblo se ría de su presidente, no hay ningún problema. El problema va a ser cuando el presidente se ría de su pueblo. Y lamentablemente, muchos años, un siglo atrás, ya habían visionado lo que podía pasar y pasó. Y pasó, es que desgraciadamente así fue. En menor grave en otras ocasiones, pero esto ya fue, este es el non plus ultra. Bueno, cuéntame de tu nuevo libro que estás escribiendo, que me comentaste que ya estás ya no en una onda humorística 100%, sino de filosofía. Bueno, en efecto, a mí el coronavirus y la cárcel que nos han impuesto por todos lados en el planeta me ha servido para, digamos, la primera oportunidad seria que he tenido de escribir muchas más horas al día, que yo trabajaba como abogado hasta 11 horas diarias, pero lo dejé hace como 20 años la profesión de abogado, puesto que se acabó en Venezuela totalmente lo que es la ley, la justicia, todo eso es una farsa inexistente a nivel profesional. El que se gradúa de abogado en esta época en Venezuela termina trabajando vendiendo arepas en algún pueblito en el interior de Colombia, algo de eso, ¿no? Pero a mí, como escritor, inicialmente de humor, porque sí, ha sido una obra larga de trabajo en todos los diarios de Caracas, con excepción del Universal, es el único periódico donde yo no escribí, y muchos años, y salieron muchos libros, salieron casi 20 libros en total hasta la fecha que han salido editados y publicados, reeditados muchísimas veces. Esos libros eran de humor. Ahí de fotografía sí tengo tres, uno de fotografía submarina, un libro alrededor de los centros más interesantes del buceo mundial, pero ya arranqué con otras áreas, entre ellas saqué un libro que lo concluí, incluso lo regalé por Facebook, ¿fue en Facebook? No, en el blog mío, lo regalé por 20 días porque la editorial española por la cual íbamos a sacarlo, desgraciadamente nos cayó el coronavirus y no pude ir a Madrid en marzo, que era cuál era la fecha de bautizo y presentación. El hecho es que seguí con otro y terminé uno que era para mí muy importante, que fuera del amor, absolutamente nada que ver con el humor, se llama 20 filósofos y su concepción de la muerte. Yo estudié filosofía, no me gradué al final del último año, pero mi pasión siempre ha sido la filosofía. El libro desarrolla el pensamiento, digamos, de muerte de esos grandes filósofos que yo escogí, que no son todos, porque no todos los filósofos hablan de la muerte, como lo hizo Sócrates, como lo hizo Platón, como también lo han escrito Schopenhauer, Kierkegaard.
muchos, pues son 20, nada más esos 20. Y el libro no es macabro, no es trágico, no es un libro de horror, no, no, nada de eso. Todo lo contrario, es un libro tranquilizador de esa desgracia que todos arrastramos desde el momento en el que ya tomamos conciencia de lo que es la vida. Y es que vamos a morir. Somos, como dice, aves de paso. Y lo que pasa, lo que ocurre, que muy pocos entendemos que la muerte es parte de la vida. Y hay que aceptarla, hay que, por el contrario, como dicen muchos filósofos existencialistas, vivir la vida. No pensar en la muerte, sino que cuando llegue ya no importa. Ese es mi caso. Yo tuve en una ocasión al borde de la muerte. He estado como 3 veces, no por enfermedades, sino por disparos, por varias razones. Pero el hecho es que en una de ellas estuve ya desahuciado por los médicos. Me dijeron, ¿Ah, sí? Sí, claro. Ese fue, déjame ver si con una cuestión intestinal se provocó, eso fue a consecuencia de un infarto intestinal el día de la caída de las torres de Nueva York, las Torres Gemelas. ¿Dónde Cuando estabas? ocurre eso, ¿Dónde estabas en ese momento? yo estaba en Venezuela en ese momento y precisamente hace muchos años, bueno, hace ya 20 y tantos años. Total es que en el momento en que lo dicen, yo creo que es una película. Yo estaba haciendo ejercicio en una caminadora y veo que la cosa, después habla el cronista y dice que lo que ha ocurrido, y me pasó, oye, me dio una tensión extrema porque mis pocos ahorros, yo no soy un hombre rico, un bobo que ha guardado suficiente para vivir hasta la muerte más o menos. Y resulta que todo estaba en un banco que es esas torres, y después vino la tragedia de que vino el Antrax y se corrió la bola de que se acababa la economía norteamericana por el ataque musulmán, lo que no ocurrió, pero a mí me produjo un infarto intestinal. Ese infarto hace que se me produzca una paralización del movimiento peristáltico, que es fundamental para vivir. Si nadie puede durar hasta 2 días. Yo llevaba 5 días sin movimiento peristáltico. El médico, ante el llanto, bueno, estaba ahí todo el mundo trágico en la casa, y le dijo a mi mujer y a mi hija que estaban juntas y les dice, mire, ya él no se salva, es muy difícil, ya está prácticamente, está muerto con esa falla. Yo estaba consciente de todo. Y más bien, preparen sus cosas funerarias. Bueno, yo lo vi tranquilo y luego, en la noche, mi hija, que estaba en guardia conmigo allá, lloraba muy adolorida. Ay, papá, no te mueres. Le diga, mira, mi amor, no importa. Ya yo viví tanto y en efecto yo he vivido, ya estoy repetido. Y no se debe vivir tanto. Yo creo que la mitad de lo que viví ya era suficiente para morirse contento. Yo le dije, ya yo acepto la muerte como parte de la vida, la he vivido tan bien que ¿cuál es el problema? Si no me fuera a morir, me defendería, diría, no puedo morirme. No, si todito, no hay uno, y no nosotros, las cucarachas, los coronavirus, todo desaparece. Y cuidado si no antes de lo calculado, si sigue esta destrucción del planeta ya a niveles preocupantes, ¿verdad? Total, pues eso es lo que te decía, ese libro es un tranquilizador y ya yo acepto y pretendo que la gente mayor, porque casi siempre es un problema, aunque yo lo arrastré desde muy joven, por la muerte de mi padre que me afectó mucho y ya desde esa época, en mis primeros libros, la muerte siempre en humor negro, esa es la palabra, estaba presente, pero ya a partir de cierta edad normal, de 60 años, en lo que las personas tocan los 60 años, ya empiezan a decir, bueno, me puedo morir y ya empiezan las enfermedades más graves. Yo por suerte tengo, esa es la verdad, no tengo 42, yo tengo, o sea, no tengo 82, tengo 41 físico y 41 mental. Estoy muy jovencito todavía y en una energía maravillosa y una capacidad creativa que no ha parado. Lo interesante es que ese libro nos enseña, por vía de esos grandes pensadores, que yo lo sintetizo, lo pongo en un lenguaje muy corriente, muy cotidiano, no la complicación filosófica, que hasta de paso te adelanto, la filosofía prácticamente viene a morir
como importante en el medio intelectual debido a los últimos grandes filósofos que enredaron los términos, el lenguaje a un nivel tal que no es porque fuera en alemán o en francés o en varias lenguas que lo han hecho, sino la complejidad tan grande hace que eso no le interese a nadie. ¿Quién va a estar buscando el sein y el dein? Toda una serie de cosas que no tiene sentido. Pero sí, el mundo ha cambiado mucho, Jaime, y hoy en día prácticamente la gente se comunica por Twitter, que tiene una limitación en el número de palabras, entonces sí, todo es así telegrafiado, pues ya la gente no tiene paciencia para ver un artículo completo o leer un libro completo. Y la literatura, exacto, eso que estás diciendo, no se me olvida, Humberto Eco, uno de los grandes vendedores de libros, lo decía, curioso con Internet, y eso acabó con la cultura literaria, y lo han sufrido grandes escritores de los que venden mucho. Isabel Allende vendía cada libro que sacaba, por lo menos así barato, 30 millones de libros, de ejemplares, y ahora si vende 2 millones, yo digo que hay que verlo, porque no lo creo mucho, porque sí, esa reducción se produjo. Y ahí es donde yo estoy ahorita mira lo interesante que acabas de tocar. Ese libro yo lo he estado trabajando hace como 2 años. Empecé y había colocado en Facebook algunos de esos textos, ¿no? Que son textos que no son muy largos, voy a ser franco, y es lo esencial. Y entonces puse a Platón, puse a Heráclito y varios, a Sartre, todo eso. Y para que me quede sorprendido cuando lo descubro, la visita al sitio para leer lo que te había puesto de filósofo fue de las máximas. O sea, la gente estaba leyendo filosofía por Facebook. ¿Qué significa eso? Eso significa que todavía queda una voluntad de lectura en el ser humano. Pero hay que motivarla, Ah, exactamente. Yo creo que todos esos valores del ser humano están allí. Lo que pasa es que lamentablemente los medios, las modas, etcétera, pues llevan a que los seres humanos no tengamos la debida promoción de ese tipo de cosas. ¿Tú sabes qué pasa con las redes? Que las redes nos unen a todos los estados culturales y estados mentales y deseos y voluntades. Ahí hay de todo. Ese es un inmenso paquete donde no solo, vamos a decir, lo que ocurría antes. Yo soy amante de la música clásica, entonces tú me vas a buscar a mí en un teatro de música clásica, antes todo, el bolero. Yo soy un apasionado de la música en todas sus manifestaciones, pero me estoy refiriendo, ya no es solamente el amante de la música clásica el que va para allá. Ahora llegan personas encurioseando la que es esa Mozart, mira qué interesante, qué bien suena ese señor. Y hay algo que te sorprende, y es cómo ha subido. Hay programas en YouTube. Impresionante. Impresionante, puedes conseguir lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tú pones, mira, y en todos los tipos de música. Ahora fíjate una cosa, Jaime, a tu grosso modo o a cálculo así grueso, ¿como cuántos libros crees tú que has logrado colocar en el mercado en tu vida? Bueno, el total pasan de cerca de 1.100.000 ejemplares, por ahí está el último censo. Porque fíjate qué pasa, casi todos los libros, El hombre más malo del mundo terminó con 27 ediciones porque ya no había más ediciones, es decir, se paró el país, todos lados se paró todas las cosas. Los demás, todos casi sin excepción, son de 10 a 20. ¿Cómo se llama? El terrorista. La cabalgata tenebrosa, que es el último, sufrió el terrible impacto de que se sacan los ejemplares, se venden los 2.000 primeros ejemplares en plena crisis, hace 6 años, 5 años atrás. Y ese libro sale agotándose. Inmediatamente se saca, la editorial y decide, bueno, vamos a sacar una nueva edición de 1.000 ejemplares, que eso es lo normal en Venezuela, se venden 3.000, 2.000, cuando uno vendió mucho, más de 10, es porque ya era un caso especial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que el libro sale y en el mismo momento en que está apareciendo la última edición, llega la hiperinflación que nos mató para siempre la venta de un libro. Porque ¿quién va a poder pagar un libro que vale 16, 14 dólares? Ponle muy barato $10.
y resulta que con eso tienes que comprar la comida porque no te da. La gente, ese es un privilegio de los ricos y que no tienen nada que hacer, porque para eso también en estas crisis mundiales, en todo tipo de actividades, la gente no tiene el tiempo para dedicarse a leer, las angustias le impiden a veces leer. Lo que ocurre es que esos libros fueron, digamos, promocionados adecuadamente en su comienzo, ¿no? Y el humor es más fácil de colocar, pues es decir, produce risa y cuando es risa es saludable. La medicina contemporánea ya lo tiene, y la antigua también, los grandes trágicos griegos en la parte humorística de Aristófanes y muchos de ellos eran muy buscados porque sabían que enriquecía la tranquilidad del hombre griego. Y ahorita también, yo estoy seguro, mira, esos programas que montan Claudio Nazoa, todos los humoristas venezolanos. Laureano Márquez, todos ellos tienen maravillosos programas y están full cada vez que los presentan, incluso en el extranjero, que van muchos venezolanos. Eso significa que la gente, a pesar de todas las dificultades, ellos siguen, digamos, entusiasmados por eso, por disfrutar la tranquilidad que produce el humor. Pero fíjense ustedes, mis queridos amigos que nos están escuchando en esta amena charla, este señor que para la gente de generaciones ya con cierta edad son conocidos. Pero aquí tienen ustedes, señores, un influencer. Este señor es el equivalente a un Kardashian o una Sacha Fitness hoy en día. Este es un señor que ha logrado colocar más de 1 millón de libros a imprenta pura y a venta pura y a libro puro. Es decir, es cómo ha evolucionado todas estas cosas y aquí está un ejemplo de lo que significa eso. Y otra cosa que te quería decir, cuando estuviste al borde de la muerte, yo estoy seguro de que la muerte y el que está arriba dijo, mira, este señor todavía hace falta. ¿Por qué? Porque todavía la gente tiene que sonreír, porque la sonrisa es una de las mejores enfermedades que hay contra todo. La sonrisa está en el béisbol porque es un motivo de alegría, el ganar, el perder, todo eso lleva a la alegría, los recuerdos. Y el humor es una medicina que no tiene contraindicaciones. No te claro, hasta desde el punto de vista médico se genera una cantidad de hormonas que son mucho más saludables que cuando uno está disgustado o está de mal humor. Claro, total que yo creo que te quedaste porque somos seres, no somos seres humanos viviendo una vida espiritual, somos seres espirituales viviendo una vida humana. Y como tal, pues el espíritu en esos libros, como lo has dicho, se conecta desde la vida con la muerte y para atrás también inclusive. No, y en realidad yo sí voy a seguir escribiendo humor en lo posible. Lo que pasa es que tengo 2 o 3 proyectos que terminar y bueno, espero hacerlo en los próximos 5 años, tener listo todo lo que no era humor y vuelvo a regresar al humor más o menos en ese periodo. Regresaré por la vía de la prensa y sobre todo también para no repetirse. Te voy a explicar algo importantísimo. Eso ocurre igual en todas las áreas de la literatura y en general en la creación, en la musical, en la pintura y en la escultura. Generalmente los creadores somos indefectiblemente condenados a que seguimos siendo nosotros y a la larga lo que hacemos es lo mismo con otros matices, ¿verdad? Correcto. Yo me encontré, claro, yo he escrito muchos diccionarios, pero caramba, ya a mí tendré que inventar uno nuevo porque tengo como 30 variaciones del diccionario de amor, diccionario biológico, diccionario de animales, muy humorísticos todos, muy buscados, muy reídos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ya yo decidí parar también para que haya un reposo creativo, ¿verdad? Y vamos a ver en un periodo más o menos que yo digo, ya están marchando los 5 años, a lo mejor va a ser antes, entro en otra variación humorística, porque lo interesante es crear. Yo tuve, y lo reconozco, esa es la única pretensión que yo puedo darme como humorista, que yo cree una nueva forma. Venezuela venía con una tradición humorística muy rudimentaria del popular de siempre, que nace con los Nazoa, con los periódicos. Nazoa no todos, el gran Aquiles, que fue el primer creador de unas cosas nuevas en humor, y después viene
Claudio el hijo, que es excelente. Cada quien crea algo en ese sentido, pero yo tuve también el propio que fue exitoso porque tiene 18 libros, diría, 18 no, 17 libros de humor hay. Y de esos Una cosa, 17, pues, Jaime, este programa debería ser un programa, como yo digo siempre, con personas como tú, daría para hacer un programa de 50 horas o 100 horas probablemente. Esto nos deja comprometidos porque probablemente va a haber otro, pero ya más enfocado. Yo lo quise enfocar desde el punto de vista del béisbol porque sé que tú también eres un conocedor del béisbol, pero es la oportunidad para hacer conocer a la gente, personas como tú. Crocker, ¿te acuerdas de Pancho Pepe Crocker, Bocanel, Luis, Juan Bené? Coño, vale, Marco Antonio La Caballería. Oye, ¿cómo también Carlito González, del Amado León. Ahora fíjate tú una cosa, también quiero destacar a las generaciones actuales que este es un señor de 41 por 2 años que tiene 3 proyectos, señores. Es decir, a todos aquellos que ahorita no encuentren el rumbo, crean que el mundo se viene encima, siempre van a haber proyectos. Y siempre si hay el espíritu pueden haber las cosas. Tengo un amigo también que entrevisté hace poco, mi querido Pancho Tota, que está montando un club nocturno como el que montó en Maracaibo en este momento, en plena pandemia. Es decir, el espíritu está allí. Yo te voy a agradecer mucho, Jaime, esta entrevista, porque de verdad, para mí, tú durante mucho tiempo fuiste un ídolo. Tú eras un excelente influencer en mi vida, porque yo soy una persona que disfruto mucho del humor, me gustan los chistes, me gusta todo, como pudiste ver anteriormente. Voy a aprovecharte para darte una información secreta. Dime. Para que la oigas tú solamente. Ok, vamos a poner mute. En este momento, tápense los oídos. Al público, ok. En consecuencia de los años transcurridos vendiendo libros, que yo recibí mis regalías suficientes, el hecho de la crisis mundial que impide el crecimiento de la literatura para que haya más ediciones, lo costoso de los libros en Venezuela particularmente, voy a regalar los 1000 ejemplares de la reedición que se produce de La Cabalgata Tenebrosa, la última novela que está encerrada, pero que dentro en lo que haya la primera libertad así seria de que esos 1000 ejemplares van a ser colocados en grupos de 50 o de 100 en plazas, centros públicos, para que la gente coja gratis uno y yo les devuelva en algo el dinero que pagaron. Parece extraordinario. Me parece extraordinario. No lo digas a todo el mundo, sino a todos los que lo oyeron. Ah, claro, los que lo oyeron, porque la gente se tapó los oídos. Pero yo te voy a dar, como yo tengo que retribuirte, Alexis Ortiz escribió un libro, espero que se vea bien en pantalla, que se llama Venezuela es tuya, tierra de gracia. Esto es prácticamente, como diría Moisés Naín, un manual del propietario del venezolano, porque ahí aparece no solo la historia de Venezuela, los sitios geográficos y algunos venezolanos notables. Es un libro que cualquier venezolano debería tener. Como ahorita no hay ni siquiera vuelo a Venezuela, te lo voy a regalar de manera digital. No, espérate, yo tengo que ir a Miami o estando en Miami, yo te voy a localizar. ¿Tú estás en Miami? Sí. Ahorita. Quiero que nos reunamos con Alexis, que fue el escritor. Me lo guarda y entonces nos veremos allá. Yo no sé cuándo haya vuelo, porque apenas haya vuelo yo debo ir. Perfecto. Te agradezco mucho y bueno, con mucho humor continuamos con el humor y continuamos con todas las actividades. Público, lector, que disfruten las redes sociales donde estoy actualizando muchas cosas que se escribieron y que no conocía. Adiós. Gracias.